pero ya lo tenemos en línea a nuestro columnista de los días martes sobre la realidad chilena, nuestro amigo Carlos Méndez. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, y bueno, ¿cuál Daniel? Estamos los dos Danieles acá, Daniel Pérez y Daniel 1, Daniel 2. Bueno, yo conozco a De Abrantes, que conozco a personas. ¿Y cuál es el otro? Daniel Pérez. El otro es Daniel. Ya nos conocemos, pero por WhatsApp. Sí, claro, sí, Daniel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que es la persona que sostiene las redes de esta brújula, que bueno, se ha ido ganando un espacio también en YouTube. Excelente. Y en algunos lugares. Bueno, estábamos muy interesados en tu columna porque yo te hago una breve introducción y después vos lo desarrollás como te parezca. Por favor. Sí, por favor. Durante muchos meses vinimos siguiendo con enorme entusiasmo y yo me anoté ahí dentro de los entusiastas y de los seguidores de todas tus notas. Con enorme entusiasmo digo el proceso de la constituyente en Chile, ¿no? Que recordamos a nuestros oyentes que en Chile se está desarrollando un proceso de redacción de una nueva constitución y hubo todo un proceso de gestación muy importante que incluyó enormes movilizaciones prepandemia que derivaron en una elección de constituyentes y que están en la labor de construir la constitución más nueva que vamos a tener en el mundo. El primer paso fue el plebiscito. El plebiscito, exactamente. Claro. Y ahora estos constituyentes están en esta enorme labor que es la de construir una nueva constitución que seguramente traerá cosas muy interesantes. Pero en paralelo se viene dando un proceso político que nos llama poderosamente la atención, o a mí me llama mucho la atención, y es que se produce un proceso electoral de cara a la renovación de las autoridades, de la autoridad presidencial fundamentalmente, que en Chile también es por doble vuelta, no hay una primera elección y los dos candidatos más votados van a un balotaje, donde hay algunas particularidades. La primera, digamos, que también había ocurrido en la elección de constituyentes, tiene que ver con el rol de las coaliciones tradicionales o de los partidos tradicionales que han sido desplazados, ¿sí? Por nuevos actores políticos, ¿sí? Que no se alinean en los partidos tradicionales o en las coaliciones tradicionales. Y la segunda novedad es el triunfo de un candidato, el triunfo en primera vuelta y con menos del 30% de los votos, o sea que todavía es algo que se está por resolver, la elección final, pero digo, de un candidato con una impronta de derecha muy marcada y con algunos rasgos que son y que eran medios impensados por lo menos para los que estábamos observando unos meses atrás, como por ejemplo la defensa de la gestión de Pinochet, que nos parece algo que viene, digamos, a contrapelo de la historia. Pero bueno, así están las cosas. Hay dos candidatos por fuera del sistema tradicional de partidos, un candidato, digamos, por derecha y un candidato por izquierda. La particularidad del candidato de izquierda es su juventud, tiene 34 años, y todo esto configura un escenario muy interesante. Ahora, sí. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Y ahora sí te dejo para que nos cuentes. No, perfecto. No, mira, muy interesante tu introducción. Yo quiero aclararles a Daniel Pérez, a Daniel de Abrantes, que yo durante todas las columnas que he realizado a través para ustedes aquí y junto con ustedes La Brújula,
y yo he aprendido un montón porque si ustedes se dan cuenta, se han dado cuenta, mi reflexión e información no es la de la prensa tradicional, la escrita, la que se da acá en Argentina. Claro. O sea, ustedes se han dado cuenta que nosotros vamos siempre mucho tiempo más adelante sobre las cosas que están ocurriendo en Chile. Exacto. Muchas. O sea, más al hueso y más. Claro, incluyendo, por ejemplo, el conflicto de la zona sur de acá de Argentina, que nosotros la comentamos muchos meses atrás, lo que se produce ahí, digamos, con esos grupos indianistas o indigenistas. Pero vamos a lo actual. Tú hablabas, Daniel, del paralelo, sí. La cuestión es, lo sui generis, lo particular es que hay un poder paralelo, emergente. Bueno, pongámosle emergente, sí, es el poder de la Convención Constitucional. Es decir, mientras se desarrolla el poder, ¿no es cierto?, por todos conocido, ¿no es cierto?, de la política contingente, hay un poder emergente que está preparando una nueva Constitución. Entonces, la cuestión es cómo influye esta que tú estabas señalando, esta elección presidencial, también fue parlamentaria, la que hubo el 21 de noviembre, cómo influye en lo que va a ser la redacción de la nueva Constitución. Bueno, en ese sentido es muy influyente. Mira, nosotros con un grupo muy reducido de compañeros hemos hecho la siguiente reflexión. Nosotros pensamos, digamos, de que aquí hay que ver los escenarios que se presentan para la Constitución. O sea, en el fondo esta Convención Constitucional va a ser el factor permanente. Claro. Es el que tiene un cronograma que comenzó, ¿no es cierto?, como ustedes estaban señalando, de un plebiscito en mayo pasado, la institucionalidad o instauración de la Convención Constitucional con un programa, con un itinerario, un cronograma, hasta, digamos, que presenten un texto redactado que se calcula sería para los meses de junio o julio del próximo año, del 2022, y que cerraría con un plebiscito, ahí, muy importante, lo subrayo, donde la votación va a ser obligatoria. Todas las elecciones que se han tenido hasta ahora, incluyendo el balotaje del próximo 19 de diciembre, son voluntarios, son optativos, por eso no participa el 50%. Bueno, el plebiscito de la Constitución nueva va a ser obligatorio. Entonces, yo creo que una de las interpretaciones de los escenarios que podemos ya nosotros confirmar para el 19 de diciembre, donde se votan dos candidatos, porque es un balotaje, es obvio, pero es un plebiscito. Claro. Es un primer plebiscito, o podemos decir un ensayo plebiscito del cual será la probabilidad o las expectativas de la nueva Constitución. Son esos los factores que están internos, están pendientes. Entonces, por eso nosotros encontramos una polarización, una radicalización tan firme, yo diría extrema, pero sí son firmes de las posturas. En el caso del candidato de la derecha, extrema derecha, pero ya no es tan extrema porque se le han sumado todos los otros sectores de derecha, que si lo sumamos aritméticamente de acuerdo a la votación de la elección recientemente pasada, estarían en el orden del 53%. Sobre un 40% de electores, ¿no? Que es el otro dato ahí. Claro, que está en juego, menos del 50% de electores. Entonces, pero ese candidato es de valores, representa valores de los años 50. Si ustedes escuchan lo que él transmite, su pensamiento, y bueno, nosotros también acá tenemos en la Argentina gente que tiene, digamos, que es sector importante de gente que tienen valores de los años 50, o 50 y medio, porque en los 60 ya es algo un poquito más moderno. Entonces, que él represente, hegemonice a toda el conservadurismo, a los retrógramos, incluyendo el pinochetismo, por supuesto,
es algo bastante extremo. Y por lo tanto, en el sector de el candidato ese se llama Kast, José Antonio Kast, J.A.K. En este momento, paréntesis, viajó a Estados Unidos, está en una reunión con un senador republicano. No lo digas, no hace falta. Bueno, y va a venir obviamente pero espérame, es que ahí viene el otro tema. Entonces va a llegar a Chile, digamos, con la bendición, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de sus pares, claro. El tema es que el otro candidato, esto digamos en un anticipo que irá a ocurrir, no sé si hoy o uno de estos días, pero próximamente va a tener, digamos, un apoyo del Grupo Puebla. Ajá. Entonces, viste, o sea, ¿qué para la gente común, qué es lo que tenemos? Acá estamos como acá, o sea, si salimos de Frankenstein para, ¿cómo se llama? Para caer en Drácula. En Drácula. El hombre lobo. O sea, digamos, son factores, digamos, que no favorecen o no son genuinas, digamos, de las posiciones al cual, digamos, el electorado chileno se tiene que pronunciar. Entonces, viendo los escenarios, candidato 1, candidato 2, triunfante, ahora en diciembre, la inestabilidad va a continuar. No va a significar un despegue de una serie de situaciones que están ocurriendo en Chile, de inestabilidad y de ingobernabilidad en varios sectores del país y de la población. O sea, el problema comenzando por el norte, de la inmigración ilegal, que digamos eso permitió que el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, que no lo había nombrado, no ganara en esas regiones, sino que ganaran los candidatos más, este candidato que el nombre Kast, y otro más, digamos, que es una novedad, que es Franco Parisi, que sacó la tercera fuerza electoral. Entonces, ese es un problema. El otro problema en la zona sur es en la zona de la Araucanía, los constantes enfrentamientos que existen e incendios intencionales en varios sectores, en varias zonas rurales. Es otro problema de inseguridad y de ingobernabilidad que está también existiendo en el país. Si a eso sumamos la pandemia, si a eso sumamos, digámoslo, toda la situación económica producto de la pandemia, es algo que el nuevo gobierno, sea el gobierno A o B, no la va a tener tranquila, no va a ser algo, digamos, factible. Entonces tenemos esos dos escenarios, pero a eso agregamos lo siguiente, si bien... ¿sí? Te hago una pregunta. ¿Están especulando con que una mayor afluencia a las urnas puede mejorar la posición de Boric o eso es totalmente incierto? Vamos a terminar con eso, ¿eh? Bueno. Vamos, porque yo creo que eso es lo más incierto, exactamente. Entonces, el tema, bueno, el candidato que gane el 19 de diciembre, y aquí está, digamos, hay este interreño entre esa fecha y el 11 de marzo, cuando asumen las nuevas autoridades, es un espacio muy incierto entre diciembre y marzo, que son obviamente los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses de Sebastián Piñera. Uh-huh. Pero al no haber nuevas autoridades, el tema, digamos, va a ir en bastante afloje. Y lo único que hay permanente, que hay constante, es lo que yo he señalado anteriormente, en la Convención Constitucional, ese poder emergente que está determinado, va a estar determinado por los resultados electorales, y además, y con esto termino esta parte, Danieles, está el asunto del Congreso Nacional. El Congreso que asume el 11 de marzo del 2022 es un Congreso que está en un empate técnico. Uh-huh. O sea, ya sea el presidente que asuma, no tiene mayoría obviamente para los proyectos de ley que ahí se tienen y los debates que se tienen que dirimir. Entonces es una situación bastante no digamos particular,
sino que fundamentalmente diferente a la que se está viviendo en estos momentos, donde la oposición, porque podríamos decir que representa a Boris, tiene una mayoría relativa en diputados y también en el Senado. Entonces, estamos ante un problema bastante... Hay un retroceso, digamos que es un retroceso. ¿Y cómo me decías que después nos ibas a contar respecto de la afluencia, de cómo puede impactar una mayor afluencia a las urnas? Mira, eso no es tan seguro, digamos que porque las mayorías que no votaron son de las poblaciones, de las comunas, mejor dicho, de las comunas populares. Uh-huh. Pero además, en las comunas populares ganó el candidato a la derecha. Entonces hay que ver, digamos, por la imagen que este hombre presentó. O sea, él presentó una campaña basada en temas, no obtuvo el triunfo por los temas valóricos, que son bastante retrógrados y conservadores, sino por los temas referentes a la gobernabilidad y al tema de la violencia y la inseguridad, que obviamente que lo que él promete, ¿no es cierto?, y se compromete es con una política fuerte, una política, digamos, si no lo dice anunciamente represiva, pero sí con el uso, digamos, de la institucionalidad de las policías. Uh-huh. Es ese el tema, o sea, digamos, el programa que también se ha dado acá, ¿no es cierto?, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia callejera, el tema de la delincuencia. En vez de ver los problemas sociales, se aboca fundamentalmente a tratar el tema de la seguridad pública. Claro. Es eso lo que la ventaja relativa que tiene en este momento CAS se basa en ese tema. Y en el otro sentido, digamos, el candidato Boris había sido bastante flojo en esta materia, pero ha retomado, vamos a hacer ahora, no se trata de ser positivistas, sino que de narrar lo que sucedió la semana recién pasada, es que el candidato Boris, de la izquierda, sí, ha podido aglutinar una cantidad importante de sectores de centro-izquierda, que no estaban obviamente en su campaña, porque los sectores, los candidatos de la centro-izquierda en la elección presidencial fueron derrotados. Llámese Marco Enrico Minami y la candidata demócrata cristiana y de la exconcertación Yanna Proboste. Entonces son candidatos, digamos, que sean candidaturas y más bien sectores políticos, fuerzas políticas que sean, eso es lo más novedoso de la semana pasada, que se han inclinado sin condiciones a apoyar a Gabriel Boris en este balotaje presidencial. Y te hago una pregunta, porque bueno, eso parecía casi que era un movimiento que naturalmente se iba a dar porque por la distancia, porque de enfrente no tenía un candidato de centro derecha, sino que tenía un candidato con un perfil claramente de derecha y bueno, era natural que esta aglutinación se produciera. Pero la pregunta va referida a lo siguiente. Boris tiene un perfil y una posibilidad de constituir gobernabilidad en un futuro gobierno. Bueno, muy bien, esa es la cuestión. O sea, esa es la apertura, es la apertura que ha hecho Gabriel Boris. O sea, recordemos que la frase aquella de no son 30 pesos sino son 30 años, era una crítica a los gobiernos de la centroizquierda de la Concertación, claro. Llámese al Partido Socialista, sí. Al Partido Radical, al Partido Demócrata Cristiano, al Partido por la Democracia. En concreto, crítica, digámoslo con nombre y apellido, a los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Claro. Lo que se ha producido, estimados Danieles, la semana pasada, y esto hay que relevarlo por su importancia,
se ha producido un reencuentro. O sea, incluso algunos lo califican como un reencuentro familiar, un reencuentro entre abuelos, padres e hijos, o nietos, como llamemos. O sea, ha habido esa apertura, primero, digamos, por parte de los mayores, de ofrecer un apoyo sin condiciones, y por otro lado, de parte de la juventud. Estamos hablando de gente que oscila, digamos, la actual, además que ahí viene el cambio generacional, eso no lo subrayamos, claro, de los políticos que ahora tienen entre 30 a 40 años. Entonces ellos han tenido la apertura, digamos, de abrirse a abrir los brazos y reencontrarse, digamos, en esta unidad. Okay. La probabilidad, compañeros, digamos, de un gobierno de unidad nacional no es solamente factible, sino que es necesaria. Es necesaria, claro. Claro, si no digamos, se logra, bueno, eso sí significa problemas. Veamos esto, digamos, porque por razones de tiempo, ¿no? Esto significa a la coalición de Boris, que se denomina Apruebo Dignidad, mayoritariamente está compuesta hegemónicamente por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y eso le significa a Boris roce, ¿no es cierto?, con el sector más izquierdista o ultra, que es el Partido Comunista y otros socios menores. Pero ahí está el presidente, la habilidad de conducción de Boris, que él fue de los pocos políticos de izquierda que votó, digamos, por la nueva Constitución, o sea, por este proceso constitucional que le costó duras críticas. El 15 de noviembre de 2019 le costó duras críticas por haber sido uno de los que firmó el acuerdo de paz por una nueva Constitución. Carlos, acá, digamos, se ha perfilado, digamos, como una figura realmente lo que equivale, digamos, a un presidente, a un conductor. Qué bueno todo esto que nos estás contando, qué interesante. Yo creo que en la semana que viene vamos a seguir charlando sobre este perfil del candidato Boric. Me parece un tema clave, y me parece un tema clave, digamos, esto que ha ocurrido esta semana, como bien señalas, que es la capacidad de liderar digamos, un proceso unitario para dar una imagen de gobernabilidad que es imprescindible para ganar una elección, si no, sabemos que se hace muy difícil. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, así que... Muy bien, no, lo entiendo, perfecto. El próximo semana continuamos. Les mando un abrazo a ambos. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, conversar con Carlos Méndez. Un abrazo, Carlos. Experto en política internacional y especialmente en política chilena. Y bueno, desde aquí los saludamos. Se acabó la brújula por hoy. Los esperamos el viernes a las 5 de la tarde en este mismo dial, y que pasen un lindo martes, que la verdad que está lindo, está soleado. Aproveche para caminar un poco, que hace muy bien. Y entonces hasta el viernes.